Y cómo ponen de mulas muertas en el camino de la paz, ¿no? A usted, como a Alberto Donadío y a otras personas, los han molestado mucho por su posición de librepensadores. ¿Cree usted que con estos nuevos vientos de paz cese un poco esa persecución, ese acoso a ustedes? Pues no solamente conmigo, ¿no? Yo estuve 5 años exilado por las columnas que escribo, pero yo creo que la discriminación tiene que terminar en algún momento. No tiene que esa criminalización la oposición, contra el otro, ¿no es cierto? Eso de calificar a todo el mundo de enemigo, eso tiene que cesar con la guerra, ¿no es cierto? Eso debe ser un empeño de civilización del país en general, un esfuerzo que rompa con los anatemas, que rompa con las y con la criminalización de la oposición, porque yo creo que eso ha sido el caldo de cultivo de la guerra. Para nadie es un secreto la asignación de altos recursos para la promoción de la paz que el gobierno está realizando. ¿Considera que medios como Caracol y RCN han sido imparciales y objetivos con el proceso de paz en Colombia? Pues, mire, los medios de comunicación son empresas económicas y están sometidas a una ley suprema, que es la ley del valor, que es la ley de la ganancia. Eso en el primer lugar. Y eso significa la pauta. La pauta es la que determina el margen de tolerancia, ¿no es cierto?, hacia los medios de comunicación. Yo espero realmente que este proceso de paz abra las posibilidades de mirar de otra manera, de mirar diferente y de mirar críticamente el proceso, la historia, las realidades cotidianas. Si eso no lo hemos logrado, seguimos de alguna manera presos de la guerra o presos de un conflicto que de todas maneras tiene características de violencia. Los medios de comunicación deben jugar un gran papel hacia la paz, porque han jugado un gran papel hacia la guerra, y eso debe ser enmendado, eso debe ser resuelto. Toda esa carga ideológica que hay contra los campesinos armados, toda esa carga que comienza prácticamente con anatemas de carácter religioso, continúa con anatemas de carácter político, y que ha creado esas imágenes de monstruosidad por parte de los alzados en armas, esa fuerza, esa manera de presentar los problemas debe terminar, porque si no mantenemos esos vínculos con la guerra. El Papa Francisco le ha dado apoyo al proceso de paz en Colombia. ¿Cómo ha visto la actitud de la Iglesia frente al proceso de paz? Bueno, para ser franco, yo esperaba que la Iglesia tomara posiciones más radicales frente al conflicto, frente a la paz, ¿no es cierto? La he visto tímida, la he visto huidiza, la he visto no convencida. Monseñor Castro es el único que se ha parado firme frente a eso, pero realmente la alta jerarquía ha sido tímida, ha sido ambigua. Ahora, yo espero que digamos, en la medida en que entre el ELN, en que la paz sea más tangible, la Iglesia contribuya, la Iglesia jerárquica, no la Iglesia popular, contribuya, ¿no es cierto?, a fortalecer esos procesos de reconciliación entre los colombianos. Mientras se firma la paz, los corruptos se volvieron intocables en este país. ¿Con la paz se blinda la corrupción? Mire, yo considero que la corrupción en Colombia es hija de acuerdos como el Frente Nacional, donde la oposición es absorbida por el poder y por lo tanto no hay control democrático, no hay control político. Es decir, en los países donde más acuerdos hay entre los partidos políticos para gobernar, el Partido Institucional Mexicano o el Frente Nacional y su continuación, eso ha impedido un control político del gasto público de la administración. Yo considero que si las FARC y el ELN se transforman en el futuro en un partido político de oposición, cumplan una misión, ¿cierto?, fundamental de la oposición, que es vigilar el gasto público, que es controlar la corrupción administrativa.
Eso es una función política. Es una función política que le espera a las guerrillas. Bueno. Y que de alguna manera lo ha hecho. De alguna manera lo ha hecho en las zonas, ¿no es cierto? Ya uno, la gente que conoce, ¿no es cierto?, que sabe que en algunas zonas donde ellos tienen presencia y fuerza, saben que un alcalde está robando, le caen al alcalde. Los cultivos de coca serán reemplazados por marihuana medicinal de multinacionales canadienses. ¿Qué clase de paz es esta cuando hablamos de sustitución de cultivos? Bueno, mire una cosa, las FARC se han comprometido en uno de los acuerdos con el gobierno a contribuir a la erradicación de los cultivos ilícitos, ¿no? Que es una evidencia de que están renunciando a una de sus fuentes financieras, los cultivos ilícitos. Yo no estoy hablando del narcotráfico, estoy hablando de los cultivos ilícitos, que es diferente al narcotráfico, a la exportación de la cocaína. Yo rechazo esa tesis uribista de que es el cartel de la cocaína más grande del mundo. Es otra de las falacias con que tienen asustado al país. Así que lo que es cierto es que si las guerrillas se comprometen en la erradicación de los cultivos ilícitos a cambio de desarrollo para esas zonas, yo creo que los cultivos ilícitos desaparecerán y permitirán la emergencia de cultivos lícitos de marihuana y quizás de cocaína, ¿no? Usted sabe que Colombia importa cocaína de Alemania, ¿no? Nos podemos inclusive convertir en un país exportador de unos kilitos legales de cocaína sin mucho esfuerzo. Profesor Amado, háblanos un poco de lo que será la incidencia de la paz en el desarrollo económico del país. Desde toda perspectiva, un escenario de paz significa abrir un abanico de oportunidades para mejorar la calidad de vida y la situación económica de una determinada población. Se ha dicho que el fin de la guerra puede orientar la inversión pública con un mejor sentido y provecho social. Esa es una expectativa que en general se tiene. Nosotros gastamos mucho en la guerra. El país gasta mucho en la guerra. No solamente en términos materiales o económicos, sino en el acontecer diario del debatir de las ideas. Entonces, ese escenario, digamos, de posibilidad de mejoramiento de la inversión es una expectativa que se puede concretar y mejorar. Lo segundo tiene que ver con las oportunidades que van a tener las mismas comunidades en sus territorios. El poder dedicarse a crear economías legales que no van a ser objeto de persecución o de extorsión. Eso significa poder tener un proyecto de vida distinto. Entonces, oportunidades para desarrollar proyectos de vida desde el punto de vista económico. Y lo tercero que se ha señalado es que puede contribuir a desactivar los impactos negativos de economías ilegales sobre el medio ambiente. Es decir, la expansión de los cultivos ilícitos, el continuo traslado de un lado a otro, puede estar evidentemente conduciendo a problemas de deforestación o ese tipo de cosas que están afectando las economías ilegales asociadas a la minería ilegal. Entonces, todo ese tipo de cosas se supone que vamos a tener oportunidad de conversarlas y de orientarlas en un mejor sentido.